Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 31 de la segunda temporada de Educación y Tecnología. Soy Marcelo Taylor, especialista en tecnología educativa desde Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo desde Paraguay. Yo soy Paola Rodríguez, profesora de matemáticas y especialista en herramientas digitales. Bienvenidos a otro programa de educación y tecnología, un espacio en el cual expertos, investigadores y docentes hablamos sobre todas las innovaciones en educación. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Les habla Alexandra Calderón, directora de Documa. Para nosotros es un gusto, como siempre, que nos acompañen en este programa. Y bueno, hoy tenemos unos invitados muy interesantes que nos van a estar hablando de tecnología en educación en Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo da Costa. Yo soy director de la revista Gestión Educativa, uno de los socios fundadores, uno de los directores fundadores de la red de directivos de instituciones educativas más conocida como REDIE, y les doy la bienvenida a este programa que va a estar muy interesante. Bien, en el programa de hoy tendremos como invitados a Martín Rebur, él es el gerente de formación del Plan Ceibal, a Lilian de Matei, directora de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay, y a Juan Manuel Lopera, CEO fundador de Tomi Digital. Bien, habitualmente en todos los programas siempre tenemos en el escritorio aquellos productos sobre las consultas que nos hacen los seguidores o el tema que se va a tratar. Como en este programa vamos a estar justamente hablando de modelos de integración pedagógica con inclusión tecnológica, cuáles han sido los modelos exitosos en América Latina, pusimos en el escritorio aquellas herramientas digitales que un poco estuvimos mencionando cuando hablamos un modelo de aula que es el aula Amiga 360, donde veíamos que participaban determinadas herramientas digitales para ese modelo de aula de transformación digital de la educación. ¿Y qué consistía? En utilizar robots sociales educativos. En ese modelo hablamos mucho de Revolución 4.0, del ser más STEAM, y bueno, y los robots sociales educativos tenían una participación muy importante a partir de lo que tenía que ver con el diseño 3D, con la manufactura digital, con la inteligencia artificial. Entonces, partíamos de eso, en esos espacios creativos con una ruta pedagógica que incluía como parte estos robots sociales educativos. También tenían una gran participación todo el portfolio de productos de la familia Tomi que vemos ahí, Tomi 7, el asistente del docente, que es como una Alexa de la educación, un pequeño robotito que está ahí solucionando un montón de necesidades que tienen los docentes, o el Tomi 6 simple, la plataforma que hace gamificación, lo que tiene que ver con la gestión áulica y sobre todo ese observatorio educativo que nos permite en tiempo real saber qué está pasando en cada rincón de nuestra institución con el aprendizaje. Y también veíamos el uso de juguetes inteligentes, lo que es realidad aumentada, que hablamos de inteligencia aumentada, y lo que tiene que ver con el Play School, que es esos cubos que vemos ahí con marcadores, y también veíamos libros inteligentes y vimos muchas más cosas que formaban esta aula Amiga 360. Pero bueno, por eso, digamos, la mesa o el escritorio de hoy tiene estas herramientas digitales para estar en consonancia con el tema que se va a tratar. Pero no quiero entrar tanto en ese tema, porque, bueno, lo van a hablar en profundidad los invitados, pero sí quiero hacer referencia a un tema que es importante, que hoy posteé en mi LinkedIn, que reposteé en mi LinkedIn, que tiene que ver sobre Akamasó, a un invitado que tuvimos hace muy poco, y que tiene que ver con el tema que va a abordar Juan Manuel, sobre el poder
de la educación en la transformación de las vidas, ¿no? En Acamasoa, Argentina, es un espacio donde gente de máxima vulnerabilidad, es la copia de Acamasoa, Madagascar, que lo hizo un sacerdote argentino, donde sacó 500.000 de personas de la extrema pobreza. Esto se está replicando en Lima, en la provincia de Buenos Aires, y justamente hoy salió el container de productos de exportación hecho por esta gente que trabajó durante 8 meses aprendiendo todo lo que tenía que ver con hidroponía, todos los alimentos que trabajan con trazabilidad con blockchain, se usan toda energía solar, tienen sistemas de certificación NFC, o sea, mezcla de tecnología y de conocimientos, esto que siempre estamos hablando de la industria del conocimiento y hemos ido hablando casi todo el año de la importancia de formarnos, de la fuerza del código, de aprender a programar, de todo lo que nos da la industria del conocimiento. Bueno, ahora un resultado bien concreto que lo pueden ver en mi LinkedIn, que logra Gastón, que estuvo hace poquito acá en el programa, contando que tenían, digamos, como matriz en Acamasoa, trabajo, educación y disciplina. Y él habló mucho sobre la educación como la herramienta para salir de la pobreza. No planes sociales, no dádivas, sino educación, trabajo y disciplina. Esa es la fórmula y hoy lo van a ver ahí, vale la pena leerlo, esta primera exportación y todos estos logros que están alcanzando desde este lugar. O ya termina nuestro ciclo la semana que viene y algo en lo que hemos hecho foco este año es dar participación a muchísimas ONG que trabajan con la educación por fortalecer distintos lugares de América Latina. Ahora que está Lilian del Paraguay, destacamos, por ejemplo, a la Fundación Gran Chaco, la cultura guaranítica, guaraní, que tiene mucho que ver en el norte argentino, de donde el programa es originario de Formosa, digamos, y donde estos pueblos originarios guaraní que hacen artesanías son artesanías NFC, ¿no? Y se comercializan hasta en Nueva York estos productos y con un impacto social inmenso, pero siempre, o sea, con educación, llevando internet, que ahí tienen internet sin internet, gracias a Tommy justamente, y bueno, todo esto que se hace en las ONG para transformar a través de la educación y transformar un montón de vidas, que tiene mucho que ver, como decíamos, de lo que va a estar hablando Juan Manuel, pero quería más que nada que lean hoy lo que está pasando con Acamasoa, porque es un lindo ejemplo para seguir en toda América Latina. Bien, antes de recibir a nuestros invitados, vamos a ver un poco cuáles son las novedades que nos trae Documa desde Colombia para este 2023. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Como dices tú, son muchas las iniciativas que cada vez se están consolidando en pro de la innovación educativa. Y claro que sí, pues ahora se vienen varias cosas. Ahora justo voy para Argentina la próxima semana. Ya vamos a hacer un cierre presencial de este programa que nos estaba acompañando. Solo falta que Paola viaje de Paraguay y nos veamos en Argentina para hacer el cierre de este programa que hemos venido haciendo todo este año. La idea es estar invitando a algunos de las personas que nos han estado acompañando en este programa y poder dar ese cierre. Así que todas las personas que estén en Argentina y que quieran participar en ese espacio que vamos a estar realizando de forma presencial, súper invitados. Y les cuento pues que con la UNAM de México nos unimos y ya estamos preparando un Documa Summit Innovation para el 25 y 26 de mayo en Querétaro, en unión con la universidad, con la UNAM de México. Así que en pronto ya les vamos a estar dando la convocatoria para que se presenten con sus ponencias, con sus experiencias desde toda Latinoamérica. Así que nos vamos para Querétaro próximamente y vamos a estar allí realizando el congreso. Y por supuesto, pues todas las instituciones que busquen generar planes de innovación y generar estrategias de innovación, pues nos pueden contactar para ir planeando en enero cuáles van a ser esos próximos pasos. Yo creo que el tema de la innovación es muy amplia, como siempre lo vemos aquí, y efectivamente la idea es generar unos planes de acciones que nos permitan ir en diferentes niveles de apropiación digital, de consolidación de los saberes. Así que, bueno,
eso es lo que tenemos para el otro año y bueno, varias cositas que ya les vamos a estar contando próximamente. Perfecto. Y Paola, contanos qué novedades hay con GeoGebra para este cierre de año o el año que viene. Sí, Marcelo. Bueno, tenemos este mes nuestra última sesión del coloquio, sería la sesión 40, el cuarto año del coloquio GeoGebra. El coloquio es un evento en línea que se hace en forma mensual. Este año el eje principal fue compartir herramientas para las clases híbridas y para poder enseñar las matemáticas a través de GeoGebra. Tuvimos una propuesta abierta donde docentes de toda Latinoamérica se postularon, se seleccionaron los temas y están presentando esos temas. Para el año que viene tenemos grandes sorpresas. Les cuento que estoy ahora en la comisión directiva de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana y tenemos varios proyectos para docentes de matemática y de todas las ciencias exactas para toda Latinoamérica el próximo año. Pero todavía no puedo adelantar demasiado, Marcelo. Bueno, perfecto. Y a ver cómo dice Alexandra, si te vemos por Argentina en estos días para el cierre presencial. Claro Bien. que sí. Alfredo, ¿qué novedades hay en gestión educativa en Redie? Las novedades que tenemos, más que en gestión educativa, es en la red. En Redie tenemos la confirmación de apertura de 2 sedes locales que terminamos todo ayer, así que ya lo puedo anunciar. Una es Ecuador y la otra es México. Ahí vamos a tener sedes de Redie, al igual que tenemos en España, que tenemos en Guatemala y obviamente en Argentina. Y hoy tuvimos que suspender por motivos que son de conocimiento público la definición de Perú, que seguramente se traslade a la semana que viene o a la otra, pero también la idea ya es abrir una sede en Perú. Seguramente en unos días más, en unas semanas más, vamos a poder anunciar eso. Pero sí, México y Ecuador. Ecuador va a abrir ya prácticamente en 10 días y México en los primeros días de enero. Perfecto. Bueno, Alfredo, nos presentás al primer invitado para hablar de modelos de integración pedagógica con inclusión de tecnología. Bien. Hay casos que son casos paradigmáticos, casos de estudio en el mundo académico. Uno es el del gobierno de Uruguay con su plan que ya lleva 15 años, que es el Plan Ceibal. Dentro del Plan Ceibal trabaja Martín Rebur, que es gerente de formación del plan, y lo invitamos precisamente para hablar de esto, para hablar primero de cuáles son los hitos, los aspectos destacados dentro de estos 15 años de existencia del Plan Ceibal, que es un plan realmente de estudio a nivel internacional y que de alguna manera incorpora tecnología, pero con equidad. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Mil gracias por la invitación a compartir esta instancia. Así que bueno, si mal no entendí, ya arranco a hablar. Soy de hablar mucho. Bien, y pido disculpas así un poquito por lo disfónico y si me ataca algún acceso de tos, tendré que parar. No hay problema. Como planteaba Alfredo, en verdad Ceibal, hoy por hoy estamos cumpliendo ya los 15 años y medio. Surge como un proyecto en clave de inclusión digital. El origen primario y la inspiración primaria tenía que ver con achicar la brecha en relación al acceso a las tecnologías. Si uno mira en ese entonces las estadísticas, ¿no? En relación al acceso, había una brecha importante entre los quintiles más favorecidos y los menos desfavorecidos, en donde obviamente los más pobres no tenían ningún dispositivo tecnológico en ese momento en sus hogares. De ahí también que la decisión de Plan Ceibal de que los dispositivos que entregase no permanecieran en la escuela, sino que efectivamente se los pudiesen llevar a su hogar, justamente buscando impactar en el núcleo familiar, es decir, que lo pudiese usar el niño, la niña en la escuela, en sus tareas vinculadas a lo escolar y no escolar, pero también así el resto de la familia, ¿no? Es decir, sus padres, sus madres, y bueno, y en ese sentido uno si indaga la bibliografía y como muchas historias potentes de padres que por primera vez
generan su primer currículum de forma digital, que aprenden diferentes oficios o se acercan a diferentes áreas de conocimiento a través de la famosa Ceibalita. Pero si hay algo que caracterizó a Ceibal en estos 15 años y que de alguna manera ha garantizado su permanencia, tiene que ver con la posibilidad de permanente revisión de sus objetivos y de su misión y de su visión. Esto quiere decir que claramente fuimos avanzando. Por un lado, seguimos garantizando la entrega de dispositivos. Eso en los 15 años nunca hemos parado. Nuestra entrega de dispositivos tiene una vida útil de 3 años, es decir, cada 3 años nosotros renovamos los dispositivos de nuestros estudiantes, todos los niños, niñas y jóvenes de educación pública. Esto quiere decir desde primaria hasta lo que es la educación básica, hasta tercero. Reciben un laptop, un dispositivo de Ceibal. A la vez esto fue acompañado de conectividad en los centros educativos, de plataformas de gestión de contenido, pero fuimos poniéndole cada vez capas de valor educativo. Es decir, en esto de los hitos, tenemos los hitos de las entregas, pero tenemos los hitos de las plataformas. Recuerdo allá hace unos 10 años empezamos con las plataformas de gestión de contenido, las plataformas adaptativas de matemática, actualmente tenemos una plataforma de lengua, trabajamos en diferentes plataformas y en diferentes instancias de formación que contribuyeran justamente a posicionar al docente no solo como pasivamente recibiendo esta tecnología, sino justamente de forma activa, pudiendo generar recursos y pudiendo generar propuestas con un sentido pedagógico en el aula. Creo que ahí es una de las cuestiones también diferenciales que ha mantenido Ceibal a lo largo del tiempo, es decir, el tema de la formación, donde empezó siendo una formación, por un lado, tal vez más en clave de capacitación, ¿no? Si uno lo mira ahora a la distancia, dice, bueno, que en aquel entonces se parecía tal vez más a una cuestión más vinculada a una academia de informática, ¿no? Donde la visión tenía que ver con transmitir un uso instrumental de cómo determinado programa, determinado dispositivo funcionaba. A la formación del día de hoy, donde obviamente lo instrumental está presente, pero no es el objetivo en sí mismo, sino que se aprende lo instrumental a partir de una necesidad educativa. Es decir, a partir de una necesidad que yo tengo para generar una propuesta de enseñanza. Esto quiere decir que Ceibal, hoy por hoy, tiene una estrategia de formación de lo más amplia, de lo más variada. Tenemos desde cursos virtuales, tenemos desde cursos autoasistidos, talleres sincrónicos virtuales, tenemos diferentes propuestas que generan un acompañamiento situado en territorio, trabajando y apoyando ahí ya en lo que tiene que ver con la constitución de proyectos educativos, institucionales, con un apalancamiento digital importante. Hemos ido construyendo también diferentes departamentos, es decir, si uno mira inclusive la propia organización a la interna, ha ido transformándose en relación a las necesidades que hemos ido detectando en este fuerte vínculo que tenemos con el sistema educativo. Porque si bien Plan Ceibal no forma parte del sistema educativo propiamente dicho, tiene una articulación cotidiana y una coordinación cotidiana con el sistema educativo, que es quien está de alguna manera marcando las necesidades, marcando las demandas, y obviamente actualmente nos consideramos como una agencia de innovación al servicio del sistema educativo, donde las tecnologías aportan en el sentido de apalancar procesos de cambio, procesos de innovación, pero nos definimos como una agencia de innovación, donde la tecnología cumple un rol fundamental, pero no solo la tecnología, sino los modelos de innovación, los modelos pedagógicos, las maneras en las que concebimos los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, las maneras en las que evaluamos esos procesos de enseñanza y de aprendizaje, un continuo revisar lo que estamos haciendo. Eso también ha sido clave. Es decir, si hay algo
que caracteriza a Ceibal es que permanentemente se está revisando. Es decir, siempre identificamos las oportunidades de mejora y, como decimos, no tenemos temor a equivocarnos. Preferimos equivocarnos, porque así sucede con temas de innovación, a después decir, ¿y qué hubiese pasado si lo hubiésemos intentado? En verdad, nosotros siempre lo intentamos y aprendemos mucho del error, y es en buena medida también lo que queremos transmitirle a nuestro colectivo docente, que de alguna manera se anime a probar formatos nuevos, se anime a integrar recursos nuevos, que en esto de innovación y de tecnologías, hace un tiempo decíamos, no hay recetas, y es verdad, no hay recetas, pero cada vez conocemos más cuáles son los ingredientes claves para que salga un buen plato. Es decir, esto también me parece importante señalarlo, porque no es lo mismo hace 15 años que decíamos, bueno, no hay mucha referencia, en distintas partes del mundo estaban comenzando proyectos similares, pero todos estábamos más o menos en el mismo momento, ¿no? Pero es verdad que en las últimas décadas se ha generado mucha evidencia empírica en relación a por dónde vienen las pistas de aquello que funciona y no funciona en materia de innovación educativa con integración de tecnologías. Eso también me parece importante decirlo para, de alguna manera, no estar empezando siempre de cero, ¿no? Es decir, por suerte hay bastante literatura que nos orienta respecto a esto de qué ingredientes. Ya les digo, tal vez no la receta, aunque uno ya puede visualizar algunos pasos, ¿no? Uno podría decir, necesitamos de la presencia de dispositivos, ¿no? Es importante poder que los países puedan garantizar, después de lo que pasó en la pandemia, creo que quedó clarísimo, que puedan garantizar a sus estudiantes el acceso a tecnología, ¿no? A dispositivos. Eso es verdad. Pero también queda clarísimo de que con eso no alcanza, con eso no basta. Que lo que puede suceder, o si no, es agrandar la brecha. También lo pudimos ver al inicio de Ceibal si no desarrollábamos otras acciones. Yo les decía, garantizamos el achicar la brecha respecto al acceso. Pero enseguida empezamos a ver que si no trabajamos en cuestiones vinculadas a educación, claramente se generan otras brechas vinculadas al uso. Y que era clarísimo que algunos estudiantes tenían acceso a determinados usos vinculados a su formación, a su desarrollo de distintas capacidades y competencias, mientras otros tal vez no. Y era necesario también impulsar desde la escuela, desde los centros educativos, justamente involucrar a los docentes para de alguna manera tender esos puentes y garantizar que los usos que se hicieran también generaran equidad, igualdad de oportunidades, y a la vez brindarle a cada uno de estos chicos, de estos grupos, de estas instituciones, lo que efectivamente estaban necesitando en materia de generación de construcción de conocimiento, de procesos de aprendizaje, etc. Entonces uno ya puede empezar a decir, bueno, es verdad, necesitamos tecnologías, pero necesitamos procesos de formación, necesitamos la mirada pedagógica, necesitamos que en el mismo momento esté incluido una mirada que dé un sentido a esas tecnologías dentro de las instituciones. Es necesario poder trabajar con los docentes porque genera no solo oportunidades, también genera algunas resistencias. Y también hay mucha evidencia en relación a los tipos de resistencia que generan, también hay mucha evidencia a los tipos de proyectos y las maneras que son más factibles para abordar esas resistencias. Y en ese sentido hablamos entonces de enfoques que vinculen el codiseño, que vinculen la participación de los colectivos, que realmente hagan sintonía con los intereses y las necesidades reales de los colectivos docentes, y que no sean cursos o políticas solamente diseñadas en un escritorio o de alguien muy creativo, pero que en verdad hace poco sentido a las personas que están en esa primera línea de trabajo con los estudiantes. Martín, en base a eso que vos estás diciendo, ¿qué rol cumple? Porque ustedes son el único país de Latinoamérica que forma parte de la red global de aprendizajes, de la teoría pedagógica del deep learning de Fullan,
y demás. ¿Qué rol cumple esa red global de aprendizaje para que los docentes puedan ser protagonistas, puedan codiseñar, puedan ser parte del diseño de estrategias de enseñanza y todo lo que venís contando? De alguna manera, nuestra adhesión a la red global de aprendizajes, y que ya hace muchos años que formamos parte de esta red, te diría que lo primero que nos aportó tuvo que ver con un marco teórico potente, un marco pedagógico potente, que nos ayudó a ordenar mucho la casa conceptualmente, porque no es que no tuviésemos marcos, sino obviamente los que trabajamos allí venimos de distintas disciplinas y teníamos diferentes marcos pedagógicos, didácticos, sociológicos, antropológicos, ¿no? De miradas en relación a temas de integración de las tecnologías en la educación, pero lo primero que generó fue como aportar un gran marco potente para entender nuestra intervención. Por otro lado, nos permitió el poder juntarnos a pensar con otros, ¿no? Eso también es algo de una riqueza muy significativa a nivel global, es decir, en contextos muy distintos, porque la red está conformada, o sea, en verdad inicialmente éramos el único país latinoamericano que bueno, participaba de esta red, entonces teníamos modelos educativos muy distintos, con normativas y gramáticas escolares y formas de organizarse muy distintas, pero a la vez con problemas en común, algunos muy similares, otros los tenían solucionados y nosotros teníamos desafíos por enfrentar. Así que ahí hay una riqueza también en esto de que tiene que ver con pensar con otros de manera colaborativa y a la vez compartiendo herramientas en común, porque es un compartir, pero generando evidencias y registrando experiencias a través de una serie de herramientas, de recursos, como pueden ser rúbricas o distintos otros instrumentos, que nos permitía hablar un lenguaje en común. Por más que habláramos en otra lengua, por más que tuviésemos contextos diferentes. Y ahí es donde aparece el tema fuerte del enfoque competencial, ¿no? Donde el desarrollo de competencias digitales aparece a la vez asociado, muy asociado, al desarrollo de otras competencias. Hay quienes hablan de competencias blandas, etcétera, pero nosotros, en verdad, en ese momento empezamos a trabajar fuertemente en el trabajo de la colaboración, del pensamiento crítico, de la creatividad, del carácter. Y cuando hablamos de carácter hablamos de esta cuestión más vinculada a la autorregulación, a la empatía, ¿no? Digamos, esta dimensión más de lo intra e interpersonal. Bueno, la ciudadanía global y la ciudadanía digital, bueno, y la colaboración y la comunicación. Esas competencias comenzaron a ordenarnos y empezaron de alguna manera a ser ejes transversales de todas nuestras propuestas. Entonces, digamos, todos nuestros proyectos, más allá del desarrollo de competencias digitales, en verdad comenzaron a tener el objetivo de, bueno, esta propuesta tiene el objetivo de desarrollar la creatividad. Entonces, bueno, utilizamos, sí, la tecnología y nos ayuda a la tecnología a palancar procesos, pero a la vez comenzamos a comparar, por ejemplo, procesos de los estudiantes consigo mismo. Y empezamos a utilizar rúbricas, ¿no? Utilizando a través de actividades de aprendizaje profundo, utilizando a la vez algunas herramientas de diseño, también compartidas globalmente, estas actividades que a la vez tienen herramientas para evaluarlas, ¿no? Y lo interesante de esto es que es un trabajo, primero en comunidad, en una comunidad de práctica internacional, pero también en una comunidad de práctica nacional y en una comunidad de práctica institucional, porque digamos, ahí se concibe como unidad de cambio a la institución. Es decir, la palanquita del cambio, ¿no? Como plantea Fulham, no es ni top-down ni bottom-up, sino que en verdad la unidad de cambio es en el medio, from the middle. Y ahí lo que adquiere relevancia tiene que ver con los equipos directivos, la unidad, institución, centro educativo como posibilidad para el cambio, ¿no? Entonces ahí es que se trabaja desde esa dimensión.
Yo diría que ahí hay un gran aporte y que después de la integración y el intercambio ha disparado una serie de proyectos y de acciones. Por ejemplo, el trabajo vinculado al agenciamiento de los estudiantes, ¿no? Es decir, adquirió mayor relevancia, adquirió también mayor relevancia el trabajar con comunidades de directivos, ¿no? A la vez rompiendo esta lógica de los subsistemas. Aquí en el Uruguay tenemos esta lógica muy de, bueno, los directores de primaria trabajan, Sí. ¿no?, en los cursos juntos, los directores de educación secundaria, los de educación técnico-profesional. En este sentido se rompen esas barreras y bueno, tenemos directivos que a la vez aprenden uno de los otros, donde más allá de que hay la especificidad de cada sistema, también es verdad que hay una visión sistémica. El sistema es uno, entonces en verdad hay que trabajar también los pasajes digamos, de lo que es primaria a secundaria. Por ejemplo, ahí tenemos un gran desafío en el Uruguay, o sea, ahí identificamos de que hay un punto de inflexión, ¿no? En el primer año, en el pasaje de educación media, claramente les cuesta mucho a los estudiantes el cambio de esa lógica, ¿no?, a otra gramática de lo escolar, de lo organizacional del liceo, etc. Entonces poder coordinar, por ejemplo, un director de primaria con un director de educación secundaria y ver de qué manera hacer esto mucho más, que este tránsito sea mucho más amigable para los estudiantes. El trabajo en base a proyectos es otra cuestión que ha caracterizado a Ceibal, impulsar el trabajo en base a proyectos, el trabajo interdisciplinario, la creación de estos espacios interdisciplinarios, donde muchas veces la mediación tecnológica ha permitido también juntarse personas de distintas disciplinas, de distintas zonas del país, compartiendo y generando experiencias innovadoras, potentes, etc. Pero te diría que aportó Martín, un marco. pues vamos Sí. redondeando, pues así damos paso al segundo Perfecto. invitado. Bueno, no, si querías cerrar mencionando algo y damos paso ya a la segunda invitada y después hacemos una reflexión conjunta. Bien, tal vez el último minuto en esto de retomando más la idea como de Ceibal, ¿no?, de que esto traía Alfredo, que lo planteaba como una referencia. Creo que la necesidad de poder pensar desde la integralidad, ¿no? Siempre que nos toca hablar con autoridades de otros países que vienen a decir, bueno, ¿cómo podemos avanzar con un Ceibal, con algo similar a Ceibal en nuestro país? Siempre transmitimos que la clave tiene que ver con esta mirada integral, más holística, donde tiene tanta relevancia, sí, las cuestiones vinculadas a la tecnología per se, pero sí el desarrollo de capacidades, de habilidades en los docentes, en los sistemas, porque también hay que poder trabajar a nivel sistémico para que pueda adoptar, para que pueda generar contextos, como dice Cristóbal Cobo, que faciliten justamente la disrupción, la innovación, el trabajo colaborativo, etcétera, y que desde el inicio también hay que poder evaluar para poder ir tomando decisiones en función, en base a evidencias que permitan ir ajustando y recalculando en el camino. Bien, perfecto. Muchas gracias, Martín. Sin duda hablar de Ceibal nos da para varios programas juntos, pero bueno, vamos después a volver sobre tantas dudas y necesidad de saber más que se nos genera cuando escuchamos Ceibal. Así que bueno, vamos a dar paso a la segunda invitada. Paola, ¿nos presentás? Sí, cómo no. Bueno, nuestra segunda invitada es Lilian de Matei. Ella es directora general de Ciencias y Tecnología del Ministerio de Educación y Ciencias aquí en Paraguay, profesora titular de la Universidad Nacional de Asunción, fundadora de la Academia de Aprendizaje e Innovación 5STEAM y conductora del programa Visión STEAM, que tiene como objetivo divulgar contenidos de las áreas de STEAM con una visión global, de manera a generar conocimientos que favorezcan una transmisión exitosa de Paraguay a la cuarta revolución industrial. En el programa se presentan varios proyectos que impulsan la educación en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas a la sociedad paraguaya. Bienvenida, Lilian. Muchas gracias. Ahí con mi compueblana, si bien estamos conectadas por este medio, estamos en la bendita tierra guaraní
y muchas gracias por la invitación, Marcelo, a todo el equipo. Creo que mi segunda o tercera vez que estamos. Tercera vez, sí. Tercera vez que estoy aquí en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, estoy acá para responder, si bien después de Ceibal es complicado, ¿verdad? Nos cuesta a todos, ¿no? Entonces, escucho la consulta específica, tiene que ver justamente con la integración pedagógica y la tecnología, tengo entendido, Marcelo. Así es, sí, Lilian, o sea, bueno, vos hablás mucho del modelo STEAM para aplicar y, bueno, también saber un poco qué es lo que se está, así para lo que recién decía justamente Paola, hablando de tu programa incluso, pero bueno, contarnos un poco en qué estadio se encuentra Paraguay a hoy, cuál es el modelo que están impulsando y, bueno, que nos cuentes cómo va avanzando la transformación digital de la educación en ese país. Bueno, realmente estamos en un proceso muy rico para nosotros los tecnólogos, por decirlo así, porque estamos viviendo una convergencia entre la transformación digital a través del Ministerio de Tecnología y la transformación educativa a través del Ministerio de Educación. Para eso le escuché justamente al colega hablando de Cristóbal Cobo, que es un reconocido en el área. Estamos también en varias revisiones, tanto de la región, ¿cuál es el modelo ideal? Si bien no existe un modelo ideal ya, digamos, probado, porque este tema de la pandemia nos revolucionó a todos, a muchos tuvimos que tirarnos, digamos, a esta innovación a nivel y eso ocurrió a nivel de todos los países del mundo, pero en el caso de Paraguay, si bien lo miramos desde el punto de vista de una visión negativa, diríamos que estamos mal, pero Ceibal con todos sus años también nos puede decir en base a la experiencia que tuvieron que hacer varios ajustes después post pandemia. Y bueno, en esa estamos, si bien nosotros trabajamos muy de cerca con el equipo de Ceibal, también con comunidades y redes que han a nivel regional, que nos han mostrado caminos por dónde ir. También nosotros, Paraguay, está construyendo su propio camino. Y de ahí lo que nosotros estamos queriendo es, sin duda, encontrar disminuir la brecha y no aumentarla, porque nos hemos dado cuenta que la brecha se ha aumentado en muchos países con el tema de la pandemia, porque hemos aplicado modelos que quizás no teniendo en cuenta esta realidad. Hoy se habla mucho de lo que es la educación a distancia, pero usando tecnología, porque el aprendizaje, y voy a tirar algo que estaba conversando recién antes de entrar en el programa, voy a tirar un desafío que estoy analizando, que tiene que ver con si tenemos las condiciones, si el chico tiene las condiciones para acceder a través de Internet, porque por un lado tenemos el tema de Internet, pero por otro lado la brecha para mí clave es la apropiación, porque muchos docentes, Paola es una genia, la conozco a ella, es una genia en el tema de GeoGebra, plataformas de aprendizaje, son laboratorios que permiten al chico acelerar su aprendizaje en el área de matemática y quizás mejorar bastante. La tecnología con respecto a la pandemia, nos hemos dado cuenta que muchos dicen, hay muchas teorías que han mejorado el aprendizaje. O sea, si hoy hacemos y eso el Banco Mundial está haciendo varios estudios también al respecto, el BID también, que al contrario de esa hipótesis que hemos disminuido el aprendizaje, han aumentado,
¿Por qué? Porque la verdad de las cosas, lo que notamos hoy al volver a las aulas en el 2022, no hemos analizado en casi 2 años de pandemia en cómo gestionar el cambio del aula. Estamos hablando cómo gestionamos el cambio en esta transformación digital en el aula, porque el docente, y esa es una realidad de Paraguay, el docente vuelve al aula y vuelve a su hábito de tiza, pizarra y espalda. No hay una colaboración, algo más instruccional, algo que genera, no hay casi tecnología por una cuestión de, si bien nosotros hemos invertido a través de los fondos de la excelencia, la conectividad y la dotación de las escuelas, hemos llegado a un 78% con eso. No está todo implementado, pero tenemos planificado. Desaceleró la pandemia el tiempo y bueno, estamos terminando en este 2023 de conectar todas las escuelas y de dotar estas escuelas. Nos quedan una brecha que es un porcentaje, si bien es bajo, es una brecha de cómo todas estas escuelas están conectadas con fibra. Y estas escuelas que restan son las que no podemos conectar con fibra. Entonces, ese modelo tenemos que rehacerlo desde el punto de vista de lo que es la conectividad, que es el paso fundamental. También hemos invertido en lo que es una plataforma que se llama Paraguay Aprende. Además de la conectividad y de la dotación, toda la parte de infraestructura tecnológica, de dotar las escuelas, también en una plataforma que fue una de las prioridades el año pasado de poder implementarlo y lo hemos logrado este año. Estamos terminando con un sistema de evaluación en línea que permitió medir y trabajar con los chicos en el tema de los aprendizajes de priorización, que lenguas y matemáticas. Bueno, hemos trabajado con eso, pero realmente ahí nos dimos cuenta que la gran deuda que tenemos con nuestros chicos es la gestión del cambio a través de la labor docente. Esta integración que estaba hablando el colega con respecto a la experiencia que ellos tienen, de verdad hay una brecha. Yo creo que tuve la oportunidad, la semana pasada estuve visitando un lugar, muchos me decían un lugar muy pobre y al contrario, yo tuve una visión de un lugar muy rico. ¿Por qué? Porque hay plantaciones de frutales en donde se trabajan con la industria, o sea, con la industria de estos jugos, ¿verdad? Es una zona rica del Itapúa, ahí muy cerca de Argentina, ¿no? En Itapúa, en donde hay también soja, entonces tenemos materia prima. Bueno, el gran salto que tiene que dar Paraguay es desarrollar toda una cultura, de ahí el STEAM, por el tema de una cultura donde se pueda integrar ese modelo. La gran deuda que nosotros tenemos, estaba hablando que Ceibal cada 3 años cambian los equipos y yo dije, wow, o sea, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros ahora vamos a terminar de dotarlo y cómo planificamos para después. Entonces, esa sostenibilidad es la que solamente podemos lograrlo a través de una transformación educativa desde el punto de vista de la gestión. ¿Cómo gestionamos como paraguayos? ¿Cómo el Producto Interno Bruto? Hablamos de que cuánto se invierte en Paraguay y ahí es en donde hay toda una realidad versus expectativa, porque si bien queremos hacer esto lo hicimos con los fondos de excelencia, que son los fondos generados por los royalties. Nosotros estamos en tercer lugar a nivel mundial de producción de energía. También estamos a nivel mundial de producción estamos entre los 5 primeros de producción, creo que ahora subimos un poquito en la parte de alimentos, entonces tanto de carne como soja y como otros productos. Entonces, pero nosotros producimos materia prima, exportamos materia prima e importamos productos industrializados.
Necesitamos desarrollar eso. Tenemos un bono energético, como también tenemos un bono, a nivel de lo que es Paraguay. Es un país en donde tiene a nivel de el rango etario, tenemos un porcentaje muy alto de jóvenes. Tenemos de 35 años para abajo, tenemos, que es la edad más productiva, tenemos más del 70%, llegamos a 73%. Entonces, eso es un escenario muy interesante para generar esa economía del conocimiento, y la clave de esa economía, que es una economía que puede generar a nivel también industrial, la clave es la educación. Entonces, ¿qué hace el gobierno para invertir en educación? Y educación no es netamente tecnología, pero sí es apropiar. Por eso ponemos una política que está hoy bastante debatida a nivel nacional, de la apropiación de la ciencia y tecnología en el ámbito educativo, porque también hay otra realidad, que tenemos una deserción escolar. A nivel de cada 10 chicos que entran en edad escolar, nosotros tenemos solo 4 que terminan la básica. Entonces, esas 4 van a la superior. Pero pensemos en esta, la básica. Hoy por hoy, este rango del tercer ciclo, que es, digamos, al término del K12, no le vuelve más atractivo. Yo creo que aumentaríamos la brecha de deserción, el acceso a la educación de los chicos, porque hoy los chicos no se sienten más. Si pudieron estar en pandemia aprendiendo más y conociendo más cosas a través de estos dispositivos, entonces como que hoy cuando van a las escuelas y no podés no integrar más el dispositivo, la computadora, no podés, para que sea atractivo para los chicos. Ese es el gran desafío que nosotros estamos teniendo en Paraguay, que podamos maximizar toda inversión que hicimos en cuanto a dispositivo, conectividad, a nivel de la educación a distancia, porque estamos trabajando muy fuertemente también con cooperaciones internacionales, específicamente con Corea, COICA, a través de COICA, en el tema de la televisión educativa, de poder llegar en esos lugares que son menos del 30% a nivel de matriculación, que los chicos necesitan tener acceso a los contenidos digitales y poder trabajar, poder terminar la básica. Entonces, esos son los desafíos. Estamos trabajando muy fuertemente en conocer modelos. Por supuesto, cuando me invitó Marcelo, muy encantada de poder participar. ¿Por qué? Porque escuché atentamente al colega de Uruguay, después esta gente de Colombia y Argentina, y obviamente son nuestros referentes en todo este proceso de transformación digital en la educación paraguaya. Bien, gracias, Lilian. Pero bueno, para ir aportando a esto que vos justamente planteabas, de este modelo que requiere para toda América Latina, que es esa educación que genere conocimiento, y con ese conocimiento que generemos desarrollo económico a través de la industria del conocimiento, tenemos que hablar del poder transformador de la educación en América Latina, y para eso nadie más indicado que Juan Manuel Lopera, CEO de TOMI Digital, que está trabajando fuertemente en toda América Latina, transformando la educación, y conoce exactamente qué es lo que pasa en nuestra región. Así que, Juan Manuel, bienvenido, y te damos la palabra como para que unas un poco todo esto que estuvimos escuchando. Marcelo, muchas gracias, y de antemano le pido disculpas a Liliana y Martín, porque van a ver que el génesis de TOMI es un poco antigobierno, por supuesto, reconociendo la labor que ustedes han hecho pues en todos estos años en sus países, pero nada, voy a darles un poco de ese contexto, como dice Marcelo, de por qué estamos haciendo lo que hacemos y por qué soy y me declaro 100% pro maestros antes que pro política pública incluso, ¿no? Entonces, pero bueno, intentaré en muy poco tiempo justificarlo, pero yo crecí en uno de los barrios más violentos de Medellín. Ese es uno de los contextos que siempre tengo que dar, cuando Medellín era la ciudad más violenta del mundo.
Así que estábamos creciendo junto con otros amigos en uno de los contextos en los que era más poco probable que lográramos ser parte de la solución y construyéramos tejido social, sino que muy probablemente íbamos a ser un sicario más en el barrio o íbamos a morir jóvenes como era la métrica media. Pero mi vida a mis 12 años me la cambia un maestro y desde ese momento y luego cuando vendo mi primera compañía a los 19 años y miro hacia atrás, digo, los maestros son transformadores realmente del tejido social. El maestro es el que realmente puede crear una transformación. Mi maestro no sabía de política pública, ni se había leído el Plan Decenal de Educación, era negado para utilizar computadoras, pero consiguió el propósito de la educación en mí y en muchos de mis compañeros que teníamos muy poca probabilidad de éxito en nuestra vida, ¿no? Con todo eso en la cabeza, y para hacer corta la historia, fundamos Aulas Amigas, que se convirtió en una compañía muy relevante en Colombia. Digamos que este maestro me convierte indirectamente, según MIT, en el 2016 me nombran como la persona más innovadora de Colombia, que eso para mí era soñado, o sea, cómo soñar que alguna vez desde uno de los barrios más violentos de Medellín ibas luego a recibir un galardón de la universidad más importante del mundo sin haber tenido siquiera la oportunidad de ir a la universidad. Entonces vuelvo, insisto, con todo eso en la cabeza digo, hay que hacer algo por los maestros. Y nuestra primera revisión es que había un montón de intentos desde el gobierno nacional por mejorar, por hacer innovación en educación, ¿no? Y por crear ciertos marcos en el que la innovación pudiera suceder. Entonces estaban pensando los nuevos estándares educativos, estaba pensando las nuevas propuestas desde el centro del país para promover la innovación en educación. Y nuestro punto de partida, digamos, en toda nuestra tesis es que todos esos intentos de los gobiernos centrales por crear marcos para la innovación y de las editoriales por crear contenidos educativos que promovieran la innovación educativa, en fin, estaban castrando la innovación en los maestros. Porque cuando decimos que creamos un estándar y al mismo tiempo le estamos pidiendo al maestro que haga innovación, estamos hablando de dos cosas que son completamente contrarias. ¿Cómo yo hago innovación dentro de un estándar educativo? ¿No? Y solo unos años más tarde, que en Colombia evolucionó, y me siento muy orgulloso del programa de Computadores para Educar, seguramente con muchas inspiraciones desde Plan Ceibal y demás, el Computadores para Educar y orgullosamente me atrevo a decir que Aulas Amigas contribuyó mucho en eso, que fue mi primera compañía en tecnología para educación en el ecosistema nacional, y es que empezamos a pensar que el maestro necesita más que un marco o un estándar o una metodología preestablecida por una política pública, necesita herramientas, necesita conocimiento y necesita autonomía para que finalmente ellos encuentren la forma de conseguir lo que mi maestro consiguió en mí. Lo que tenía este profesor fue la autonomía para salirse de la propuesta pedagógica incluso del colegio, salirse de los estándares que le proponía el Ministerio de Educación y conseguir resultados. Así que finalmente lo que hay que tratar de construir en el maestro es esa rebeldía que hace que de alguna manera se salga del esquema normal y haga innovación. De alguna manera esa es la base de la innovación. Es ignorar por un momento todo lo que intentan marcarte una editorial que creó contenidos quizás en Madrid o quién sabe dónde y los trajo a mi país en una plataforma o en un libro, salirse de eso y darse cuenta que el maestro es el que finalmente conoce el contexto y las necesidades locales y que jamás, ni siquiera un país pequeño, que seguramente les resulta un poco más fácil desde Montevideo entender las necesidades de la región, pero es muy difícil que desde Bogotá entienda las necesidades de un maestro en La Guajira, en Colombia, o en Cartagena, o en Antioquia, qué sé yo. Es imposible que un comité centralizado pueda entender las necesidades pedagógicas y didácticas de un niño en cualquier zona del país, sobre todo en nuestros países tan diversos. Entonces solo nos queda intentar hacer cambios sistémicos, darle las herramientas al maestro, darle la autonomía, por supuesto, acompañarlo en su desarrollo profesional y finalmente confiar en que ese maestro es capaz de hacer lo que mi maestro hizo, y es salido de la caja con todo su kit de herramientas que sí el gobierno le puede entregar, hace transformación en educación. Y con ese intro y sabiendo que no tengo mucho tiempo, les voy a compartir un poco de lo que hemos estado haciendo desde TOMI. Les voy a compartir pantalla como para dinamizar aquí unos segundos
la exposición. Creo que ahí estamos, Marcelo, ¿verdad? Sí, sí. Y es que luego de todo ese discurso, como un poco revoltoso sobre cómo debería suceder realmente la innovación, dijimos, ¿cómo hacemos desde Tommy, de nuevo, luego de 15 años de experiencia con aulas amigas, desde Colombia hasta la India, haciendo formación de maestros y entendiendo las necesidades de los maestros en países en vía de desarrollo? Esos son cerca de $60 millones en proyectos que hemos podido ejecutar en transformación tecnológica en educación a lo largo y ancho del planeta. Pero tratamos de puntualizarlo más y ahí llega Tommy, que creo que es un poco mi tarea aquí, Marcelo, enfatizar en lo que Tommy se ha convertido en los últimos 2 años y medio quizás. Debería ser divertida para ser más efectiva. Creo que esto debería ser un entendimiento general de cualquiera que esté en educación, y que la mayoría de maestros utilizan tecnología para hacer las clases más divertidas. Como decía Martín hace un rato, y que eso lo rescato mucho, y es el maestro cada vez juega un papel más activo que pasivo. No solamente es recibir tecnología para aplicarla, sino que él escoge la tecnología e incluso produce el contenido. Que ahí voy a ir a ese punto, y es que desde Tommy tratamos de superar 3 problemas, o 2 de los 3 problemas principales a la hora de hacer las clases innovadoras, divertidas, y voy a resaltar algo en un segundo, y es personalizadas. Y es que no todos los niños tienen un dispositivo por estudiante, no todos los aulas de clase tienen acceso a Internet, y no todos los maestros tienen las habilidades para crear y aplicar ese contenido divertido y personalizado. Los dispositivos, como estaban diciendo también hace un rato, empiezan a entrar más y empiezan a haber menos niños por dispositivo. Ahora les voy a contar algo especial que hacemos, y es que nosotros, como mencionaba Liliana hace un rato, tenemos escenarios de éxito donde los niños todavía utilizan dispositivos de los XO de One Laptop Per Child de hace 20 años, 15 años, y hoy lo usan activamente para consumir clases divertidas y personalizadas. Entonces ahí está cómo vencer también ese reto, y es cómo reactivar dispositivos viejos que nos puedan servir para actividades modernas de educación. Pero nuestro foco en Tommy ha estado todo este tiempo en cómo hacemos para que sin Internet o poco Internet y con pocas habilidades hoy, para que todos los maestros, el 100% de los maestros fueran maestros activos y no pasivos, como decía Martín, hacemos que la educación sea divertida y personalizada. Y eso finalmente termina siendo Tommy, y es que hoy tenemos cerca de 1.4 millones de actividades de evaluación formativa accesibles en Internet y creada, que esto es lo mejor, creada por 42,000 maestros autores. Poco nuestro papel hoy con los gobiernos de casi toda América Latina es ayudarlos a convertir a sus maestros en maestros activos. Me pego mucho, Martín, de tus palabras, porque creo que es la clave de todo esto, y es cómo hacemos que el maestro sea autor y que sea capaz de adaptar el contenido y sus prácticas a las necesidades de su contexto, de nuevo remarcando lo que estaba diciendo al principio. 42,000 maestros hasta ahora. En los últimos 18 meses quizás han creado 1.4 millones de actividades gratis en Tommy Digital. Tommy Digital, esta parte de autoría, de crear contenidos, de colaborar entre maestros, de recibir guía de inteligencia artificial sobre cómo mejorar mis contenidos, cómo ser un mejor autor, es gratis, que cualquier país puede empezar a ocuparlos. Ahora mismo anda Fernando. Fernando es exdirector de Computadores para Educar en Colombia, es parte de nuestro equipo y anda allí en Paraguay porque estamos avanzando con ustedes en un proyecto piloto de implementación bien bonito. Y todo esto es gratis. Finalmente todo esto le llega a los maestros que quieran utilizar. Ojalá, y vas a ver por qué, Martín, ojalá en Uruguay empezaran a utilizar los maestros Tommy para crear sus clases y hacer clases divertidas y personalizadas. Porque finalmente lo que resulta de todo esto son maestros de más de 20 países colaborando por mejorar la educación del mundo. Eso es lo que pasa alrededor de Tommy. Maestros que colaboran para crear contenido que luego con inteligencia artificial adaptamos a las necesidades de cada estudiante. El último mes, cerca de 1 millón de sesiones de estudio se llevaron a cabo con Tommy de manera grupal e individual. Esto se lo pueden imaginar como es Formative Assessment, muy parecido a un Quizlet, Kahoot, como lo veían al principio, pero una de las cosas especiales es que Tommy es universalmente accesible, que por ahí
De pronto, Liliana, habrás visto en nuestras redes, hay unas fotos de profes de Paraguay con tomicetes en las manos, que habilita el uso de dispositivos incluso 20 años más viejos que se conectan a Tomi, incluso sin internet, y acceden a todo el contenido que ha sido creado y mejorado por maestros de todo el mundo. Entonces aquí vuelvo, insisto, Martín, si los maestros de Uruguay utilizaran gratis Tomi para crear sus contenidos, probablemente le están ayudando a maestros en Paraguay, en zonas desconectadas, a crear clases personalizadas y divertidas, adaptadas con inteligencia artificial a las necesidades de su contexto. Entonces, esto es sumarnos todos los países, sumar a todos los maestros activos de todos los países para que juntos mejoremos la educación del mundo. Aquí termino toda esta historia dándole un poco a lo que siento que debería empezar a pasar en las instituciones educativas como organizaciones. Esto es algo que pasa en Tomi hoy. Yo tuve un episodio de vida que me cambió la forma de ver las organizaciones el año pasado. Yo me infecté de COVID como en marzo y salí del hospital en julio, 3 meses al borde de la muerte en cuidados intensivos por COVID, y luego un montón de meses de recuperación. Y fue quizás el periodo en el que la organización funcionó mejor. Entonces yo dije, ¿por qué cuando no estoy es cuando mejor funciona mi organización? Y resulta que es que las organizaciones innovadoras no necesitan jefes. Este es nuestro organigrama en Tomi. En Tomi somos un equipo de cerca de 30 personas que se coordina automáticamente, orgánicamente, para hacer innovación en todos los países en los que hacemos innovación. Eso debería pasar en los países. Deberíamos ver a los maestros como elementos autónomos de un organismo vivo, capaz de hacer innovación y de adaptarse según las necesidades de sus contextos locales. Es un poco como nuestra mirada y nuestra filosofía. Detrás de nosotros hay personajes como Andrew Sutherland, que es el fundador de Quizlet, que hoy es una compañía gigante del mundo en educación. Está uno de los primeros inversionistas de Zoom. Tenemos un equipo y el convencimiento de que detrás de Tomi hay todo lo necesario para hacer una transformación de la industria, una transformación de la educación que empieza a pasar en las zonas rurales, sin acceso a internet, en medio de la pandemia, que tiene una gran comunidad que es Tominautas en internet, en YouTube, que se reúne todos los miércoles a hablar de innovación en educación. Pues ahí les dejo una invitación a los profes que nos estén escuchando, registrarse y usar Tomi Digital es gratis, pertenecer a la comunidad en Tomi, suscribirse a la comunidad de Tomi en YouTube es gratis, así que invitadísimos a participar. Y Marcelo, como siempre, gracias por abrirnos estos espacios para hablar de educación, pero sobre todo para hablar de maestros, que es lo que nos inspira. Perfecto, bueno, sí, siempre, digamos, menciono permanentemente tu frase, que la tenemos acá grabada en el programa, cuando siempre decís que no son ni las tecnologías ni las políticas públicas las que van a transformar la vida de los alumnos, sino los maestros que inspiran, ¿no? O sea, Tomi hace mucho foco en los maestros inspiradores. Así que, bueno, siempre tenemos a Tomi presente acá en el programa con su frase. Bien, para ir cerrando, pues ya nos estamos excediendo de la hora del programa. Alexandra, tu mirada sobre todo esto que estuvimos charlando. Alexandra no estaba. Bueno, Alfredo, tu mirada final. Escuchándolos a los tres, creo que cerraría con esto, que la tecnología siempre tiene que estar al servicio de la educación, pero de las prácticas pedagógicas que nosotros llevamos a cabo en distintos estamentos de los sistemas educativos, siempre la tecnología respondiendo a la educación y no al revés. Bien, bueno, Martín, tu mensaje final para los docentes que nos siguen. O sea, recordamos que el programa sale por el canal 524 de Flow TV, pero también por el canal Documa de Colombia, TIC TV de Paraguay, clases virtuales con Paola Rodríguez de Paraguay, por Gestión Educativa, por Redie. Bueno, y también en esta oportunidad nos va a compartir Visión STEAM de Lilian también el programa, y por educacionytecnología.com.ar. Así que bueno, Martín, te pedimos para esa comunidad de docentes que nos siguen en las redes y en la televisión, ¿cuál sería tu mensaje final? Que si están en una comunidad,
es el lugar, justamente, que en verdad la clave está en aprender con otros, en no saberlo todo, sino en animarse y en buscar las posibilidades, ¿no? Sin lugar a dudas que las políticas educativas toman carne en los docentes y son en definitiva en el aula, en el centro donde se juegan las posibilidades reales de los cambios, sin cargar totalmente a los docentes de toda la responsabilidad, porque también las políticas tienen que poder garantizar las condiciones para que los docentes puedan hacer su labor de la mejor manera posible, ¿no? Pero es verdad que sin los docentes no sucede esa posibilidad. Son quienes tienden los puentes y deben acompañar activamente a los estudiantes. Bien, gracias. Lilian, tu reflexión final. Bueno, tomo una parte de lo que dijo el colega. Sin dudas, también decirle a la gente de Tomi, para mí, toda la plataforma que tiene Tomi, estoy muy en favor porque es la integración, porque las tecnologías cambian y lo que necesitamos es integrar, y es el asistente del docente. El docente es la clave de este proceso de transformación, el agente de cambio. Por esa razón, así como dijo la frase de la carne, bueno, la política pública son los huesos, la carne es todo este proceso que vivimos, pero el soplo de vida lo da el docente. El soplo de vida para esto lo da el docente. Así es que la carne son toda esta gestión educativa, pero el soplo de vida lo da el docente. Así es que para aquellos docentes que nos están mirando a través de los canales de Paraguay, los docentes paraguayos son, con toda esta estrategia que nosotros tenemos que darle, es darle la libertad que ellos implementen las innovaciones según su realidad. Por más que el país sea grande de Colombia, Uruguay sea chico y Paraguay sea chico, los contextos y la realidad, el docente es el que sabe la situación que está pasando que están pasando ahí en el aula, y ellos son los líderes. Perfecto, gracias Lilian. Juan Manuel, tu reflexión final. Marcelo, Lilian, Martín, de nuevo yo creo que ya lo han dicho, y este mensaje yo creo que es más para los maestros, y yo creo que aquí está claro, y estamos en este siglo, la política pública ya no es un problema, ya ven que hay un montón de casos de éxito, de que las medidas se están tomando, la conciencia está clara, los maestros ya tienen de dónde agarrar, ya tienen las herramientas ahí al lado, ya los gobiernos hace rato entendieron, y pruebas de éxito hay un montón, que el maestro es vital y que todo lo que tienen alrededor es al servicio del maestro. Ahora el maestro ya no tiene excusa. Ahora ustedes están en el centro, son protagonistas, tienen todo el apoyo de la política pública, tienen todo el apoyo tecnológico. Es momento de que hagan su magia, es momento de ser ese soplo y ese protagonista del que Lilian hablaba. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, Martín, Lilian. Paola, nos despedís, que ya nos fuimos de la hora. Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, Martín, Lilian y Juan Manuel. Muchas gracias por compartir con nosotros todos sus conocimientos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades, y nos vemos en un próximo programa de Educación y Tecnología. Bien, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.